Me llamo Ignacio, aunque ya pocos me dicen así. Y esta historia no la cuento por gusto, sino por necesidad. Como cuando uno necesita vaciar el pecho porque si no lo hace, algo se pudre adentro. Durante más de 20 años trabajé de guardia de seguridad, siempre en turnos de noche. No por falta de opciones, sino porque me gustaba la calma, el silencio, ese tipo de paz que solo conocen los que se quedan despiertos cuando el resto del mundo duerme. Además, me acostumbré. Uno aprende a convivir con la oscuridad, a distinguir los sonidos reales de los que produce la mente cuando se queda demasiado tiempo sola. Esto que voy a contar ocurrió en una obra ubicada al borde de la ciudad, entre el Cerro del Chiquihuite y una colonia llamada Lomas de Cuautepec. Allá donde los caminos de terracería se mezclan con calles mal pavimentadas y donde, si uno se asoma tantito de más, ve cómo las casas parecen colgar del barranco. Era una construcción grande, ambiciosa, financiada por una inmobiliaria que, según decían, tenía relaciones con gente pesada. Nadie preguntaba mucho. El lugar ya tenía cimientos y 4 pisos levantados. La estructura estaba completa, pero faltaban instalaciones, acabados y todas esas cosas que le dan forma a un edificio. Había también un sótano amplio, destinado a ser estacionamiento. Las entradas estaban tapadas con vallas de lámina, y la caseta de vigilancia era apenas una casucha de madera con un escritorio, una silla rota, un microondas y un monitor de circuito cerrado que a veces fallaba. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Compartía la jornada con otro guardia llamado Julián, un tipo joven, no pasaba de los 30, delgado, piel morena, cabello lacio siempre engomado hacia atrás y una forma de mirar que no me gustaba. No me malinterpretes, no era grosero ni nada, pero tenía la costumbre de quedárselo viendo a uno, como si esperara que cometieras un error. Hablaba poco, pero hacía bien su trabajo. Puntual, ordenado, limpio. Parecía más militar que guardia. Durante las primeras 2 semanas no hubo incidentes. Nos turnábamos para hacer rondas cada hora, como manda el protocolo. Revisábamos los puntos ciegos, el perímetro, las bodegas donde guardaban herramienta, los niveles superiores. Siempre todo en orden. Al menos, eso creí. Una noche, cerca de las 10:20, noté que Julián no había regresado de su ronda. Pensé que se le había hecho tarde revisando alguna zona, así que no me alarmé de inmediato. Pero cuando pasaron 15 minutos más, empecé a preocuparme. Tomé la radio y le hablé. «Julián, ¿me copias?» Solo ruido. Esperé un poco y volví a intentar. «Julián, reporta posición». Silencio. Agarré la lámpara y salí de la caseta. La noche estaba rara. No sé cómo explicarlo. El viento no soplaba como otras veces. El aire estaba denso, como cuando va a llover, pero sin nubes. Todo parecía detenido. Empecé por el edificio principal, subiendo por las escaleras improvisadas del costado norte. Revisé el primer y segundo nivel. Nada. Todo vacío, salvo por el eco de mis pasos. Subí al tercero. Al fondo, en una esquina mal iluminada, noté algo en el suelo. Me acerqué y vi una libreta negra. No era una bitácora oficial. Al abrirla, encontré dibujos. Figuras humanas deformes, hechas con tinta negra y trazos frenéticos. Algunas tenían palabras escritas alrededor. Sin cara. Viene del fondo. No lo mires directo. Me helé. No por lo que vi, sino porque reconocí la letra. Era de Julián. Me empecé a mover más rápido. Bajé al segundo nivel, luego al primero. Revisé los cuartos de herramienta, el área de mezclas, las escaleras exteriores. Todo vacío. Fui hasta el sótano, bajando por la rampa aún sin pavimentar, entre barro seco y varillas expuestas. El sótano siempre me incomodaba. Tenía un eco extraño,
como si el lugar tragara el sonido en vez de rebotarlo. Y ahí, al fondo, vi la linterna de Julián, prendida, tirada junto a una columna. Corrí, la recogí. Estaba caliente, como si la hubiera dejado caer hace apenas unos segundos. No había huellas, ni señales de lucha, ni rastro de sangre. Pero al levantar la linterna, vi algo clavado en la pared de concreto. Una fotografía. Era una imagen en blanco y negro, recortada de alguna revista vieja. Mostraba a un grupo de obreros construyendo un edificio, todos sonrientes. En medio, un hombre con el rostro tachado a lápiz. La foto estaba pegada con un clavo oxidado. No entendía qué significaba, pero en la parte de atrás alguien había escrito, con letra temblorosa, «Él se quedó abajo». Me regresé a la caseta con el corazón en la garganta. Llamé al supervisor, pero su celular estaba apagado. Intenté contactar a Central, pero tampoco contestaron. Encendí el monitor de las cámaras. La del sótano mostraba estática. La del tercer nivel estaba negra. Las otras dos funcionaban, pero no mostraban movimiento. Pasaron las horas. A las 3 de la mañana, creí volverme loco. En la cámara del primer nivel apareció alguien. Una figura, quieta, parada junto a una columna. No se movía. No tenía linterna. No hacía nada. Solo estaba ahí. El sistema de grabación tiene la función de registrar movimiento. Cuando algo se mueve, lo marca con un recuadro verde. En este caso, el recuadro apareció, pero la figura no se movía. Entonces, a las 3:17, desapareció. No caminó. No se desvaneció. Simplemente, en un cuadro estaba, y en el siguiente ya no. Como si nunca hubiera existido. Salí de la caseta, sin pensar. Corrí hasta el primer nivel. Lo revisé todo. No había nadie. Ni siquiera señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero en la columna donde apareció la figura, encontré algo. Una identificación de seguridad. Era la de Julián. Tuve que contener el impulso de correr. Volví a la caseta y pasé el resto de la noche con la puerta cerrada, la lámpara encendida y la radio en la mano. A las 6 en punto, llegaron los del turno de día. Les conté todo, pero se rieron. Dijeron que Julián tal vez se había largado, que no sería el primero en abandonar el trabajo sin avisar. Pero yo sabía que no. Algo no encajaba. Y lo peor fue que la libreta, la fotografía y la identificación desaparecieron. Revisé mis bolsillos, el escritorio, todo, como si nunca las hubiera tenido. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Renuncié esa misma tarde. Meses después, por curiosidad, regresé al lugar. El proyecto se detuvo. Nadie quiso decir por qué. Las estructuras siguen ahí, abandonadas, cubiertas de maleza y polvo. Nadie construye, nadie cuida, nadie entra. Pero si pasas de noche y te detienes a escuchar, juras oír pasos en el sótano, pasos que no suben, ni bajan, solo giran, como buscando algo que se perdió, o alguien. Y si preguntas por Julián, nadie se acuerda de él. Es como si su nombre nunca hubiera estado en las listas, ni en los registros, ni en el sistema. Solo yo lo recuerdo. Porque esa noche vi cómo lo llamaba algo desde el fondo. Y él fue. Sin dudar, sin decir adiós. Como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. No volví a trabajar de noche, no después de eso. Las semanas que siguieron me sentí, ¿cómo decirlo?, descolocado. Como si me hubieran sacado de un lugar donde todo tenía un orden, aunque fuera precario, y me hubieran aventado a otro donde las reglas ya no se aplicaban. Todo el tiempo estaba alerta, como si algo me siguiera.
Caminaba por la calle y volteaba cada rato. Cerraba las ventanas antes de que cayera el sol, y el sonido más mínimo me ponía los nervios de punta. No dormía bien. Soñaba con columnas de concreto que se cerraban como si respiraran, con varillas dobladas que se movían solas, con alguien parado en la oscuridad mirándome sin ojos. Traté de olvidarlo. Me dije que tal vez estaba sugestionado, que el cansancio, el insomnio y los años me habían jugado una mala pasada. Incluso fui con un médico. Le conté que tenía problemas para dormir. Me recetó pastillas, pero no sirvieron. Lo que vi esa noche, lo que sentí, estaba más allá de lo que se puede explicar con pastillas o terapia. Una tarde de octubre, más de 5 semanas después, mientras comía en una fondita cerca de mi casa, me encontré con Joel, un excompañero de seguridad. También había trabajado alguna vez en la misma empresa, aunque en otra zona. Me preguntó cómo estaba y si seguía trabajando en la obra del cerro. Le conté que había renunciado, que no quería saber nada más de ese lugar. Entonces, él se quedó serio. Bajó la voz y me dijo: ¿Tú sabías que esa obra ya había sido cancelada una vez, hace años? Negué con la cabeza. Nunca me lo habían dicho. Yo estuve en ese mismo terreno en 2014, dijo, antes de que lo reactivaran. Pero era otra empresa. Había empezado la excavación del sótano. Un día, mientras hacían una zanja profunda para meter los pilotes, encontraron algo. ¿Qué cosa? No sé. Los ingenieros no lo dijeron, pero de un día para otro pararon todo. Mandaron traer a un grupo de personas que no eran de la constructora. Hombres trajeados, con camionetas oscuras. Sacaron cajas. Luego llenaron todo de cemento y sellaron la zona. Nadie supo nada más. Al poco tiempo, despidieron a todos. Me reubicaron. El terreno se quedó solo, abandonado, hasta que lo retomaron hace como 2 años. Le pregunté por qué nunca me contó eso antes. No creí que te tocara ahí, dijo, hasta que vi tu cara ahorita. Esa mirada la conozco. Yo también soñé con ese maldito sótano durante meses. Me dio su número y se fue. Esa misma noche, me decidí a volver. No sé si fue por curiosidad, por necedad o por la necesidad de entender qué había pasado con Julián. Algo me empujaba, esa sensación de que algo no se había cerrado. Fui en domingo, poco antes de la medianoche. Me llevé una lámpara de cabeza, guantes, una palanca y mi radio vieja, por si acaso. El terreno estaba rodeado de maleza. La reja oxidada se dio con un poco de esfuerzo. Todo el lugar olía a humedad, como si llevara siglos abandonado. El aire estaba tibio, sin viento. Caminé hasta la estructura principal. Subí los niveles. Todo igual. Polvo, palomas muertas, grafitis en las paredes. Pero al llegar al tercer piso, vi algo que me congeló. Una linterna. No era la mía, ni la de Julián. Era otra, más moderna, como las que da el nuevo contratista. Y estaba encendida. Me agaché. Estaba sobre un papel, una hoja arrancada de un cuaderno. Tenía una sola palabra escrita en tinta negra. Abajo. Sentí que algo dentro de mí se contrajo. Pero no me detuve. Bajé al sótano. Ya no tenía el mismo aspecto de antes. Habían demolido parte de la losa. Alguien había hecho una excavación nueva. Una especie de túnel que no existía antes. Justo al fondo, detrás de las columnas. La tierra removida estaba apilada a los lados. Parecía reciente. Entré. El túnel descendía unos 4 metros. No era muy ancho, apenas cabía agachado. Estaba cubierto de tierra suelta, con algunas vigas de madera sosteniéndolo. A cada paso, sentía que el aire se hacía más pesado. Hasta que llegué al final. Ahí,
En una cámara irregular, sin forma definida, encontré algo que no voy a olvidar jamás. Había paredes talladas, no con herramientas modernas, sino a mano, como si alguien, o algo, hubiera raspado la tierra durante días. Las marcas eran largas, curvadas, repetidas, como garras, y al centro, una especie de figura construida con varillas, pedazos de casco, tela de uniforme y huesos. No hablo de huesos humanos, no lo sé, pero tampoco parecían de animal. Encima, colgaba algo como un amuleto hecho con placas de seguridad. 4 placas. Una de ellas tenía un nombre, Julián Sosa M. No supe cuánto tiempo estuve ahí parado. Solo recuerdo que la lámpara de cabeza empezó a parpadear, y entonces lo sentí. Un aire cálido, no frío, no viento, sino como el aliento de alguien. Justo en mi nuca. No quise mirar atrás. Subí por el túnel a rastras. Tropecé 2 veces. Me raspé los brazos, la cara, las rodillas. Pero salí. Corrí sin mirar atrás. Salí del terreno. Me subí al primer taxi que vi. No me importó que me cobrara de más. Desde esa noche, no volví a salir después del anochecer. Cambié de ciudad. Me vine a vivir a Tepeji del Río, lejos del distrito. Trabajo en una tienda. En el día. No le conté esto a nadie más. Hasta ahora. Lo único que conservo de esa noche es una de las placas. La guardé sin querer, entre mi chamarra. Tal vez para recordar. Tal vez porque, en el fondo, sé que eso no terminó. A veces, cuando me quedo dormido sin querer en la tarde, sueño con ese lugar, con el túnel, con las paredes que respiran, con la figura de varilla que, poco a poco, se levanta del centro de la cámara, y en el sueño, siempre hay una voz que me dice, aún falta uno. No sé a quién busca, pero cada noche estoy más seguro de que tarde o temprano va a encontrarlo, o a encontrarme. Me llamo Mariana Ruiz, tengo 37 años y, hasta hace poco, trabajaba en una tienda de conveniencia que está sobre la carretera federal 140, a las afueras de Jalapa, rumbo a Perote. Es una de esas tiendas que están abiertas las 24 horas, con luces blancas intensas, refrigeradores que hacen más ruido del que deberían, y un ventanal que da directo al camino oscuro, como una vitrina en medio de la nada. Yo tomé ese trabajo hace más de 3 años. Empecé en el turno de la tarde, pero cuando se abrió la vacante del turno nocturno, no lo dudé. El pago era un poco mejor, y me convenía porque no tengo hijos, vivo sola, y me acomoda más la noche. Además, siendo sincera, siempre sentí que la madrugada tenía algo especial, como si el mundo se volviera más real cuando todos duermen. La tienda está justo al lado de una gasolinera y tiene un pequeño estacionamiento al frente, con espacio para unos 4 autos. A un costado, hay una zona de descanso para traileros, con bancas metálicas oxidadas que nadie usa. Detrás de la tienda, hay monte. No monte alto, pero sí matorrales, árboles delgados y maleza, que se pierde en la oscuridad. No hay casas cercanas, solo carretera y campo. Al principio, el trabajo era tranquilo. La mayoría de las noches no pasaba gran cosa. Clientes esporádicos, un par de borrachos buscando cervezas, traileros comprando café y pan dulce, estudiantes trasnochados buscando cigarros, todo normal. Con el tiempo, desarrollé rutinas. A la 1 limpiaba el piso, a las 2 reponía refrigeradores, a las 3 ordenaba la bodega. Tenía mis horarios internos. La noche se me iba rápido. Pero una noche, hace poco más de 2 meses, todo cambió. Y desde entonces, no he vuelto a dormir igual. Era una noche cualquiera,
Un martes. Estaba reponiendo latas de cerveza en el refrigerador cuando escuché la puerta automática abrirse. El sonido siempre me hace girar la cabeza. Son las 3:42 de la mañana. Lo sé porque recuerdo que, justo antes de escuchar la puerta, vi la hora en la pantalla de la caja. Cuando volteé, vi a un hombre entrar. No tenía nada raro, a simple vista. Era alto, flaco, con una sudadera gris oscura con la capucha puesta, jeans algo sucios y tenis blancos gastados. Caminaba lento, sin apuro. No saludó, no dijo nada. Caminó directo hacia el pasillo de los snacks. Pensé que iba a tomar algo, pero solo se detuvo ahí. No tocó nada, no miraba los productos, solo estaba ahí, de pie. Me quedé observando desde la caja, esperando que hiciera algo. Luego se giró y caminó hacia mí. No traía nada en las manos. Me puse recta, lista para cobrarle algo, o al menos preguntarle si necesitaba ayuda. Pero se detuvo frente a mí, al otro lado del mostrador, sin decir ni una palabra. Me miraba. Bueno, no sé si me miraba. Tenía la capucha muy puesta. No podía verle bien la cara, pero se sentía como si lo hiciera, como si sus ojos estuvieran clavados en mí. Estuvo así unos 10 segundos, tal vez más. Luego, sin decir nada, se giró y se fue. Salió caminando con la misma lentitud con la que había entrado. Lo tomé como algo raro, pero no alarmante. Pensé que tal vez era alguien con problemas mentales o alguien drogado. Me dije que si volvía, lo reportaría, y volvió. La noche siguiente, a la misma hora exacta, 3:42 a.m., entró igual. Misma ropa, mismo caminar, mismo silencio. Esta vez no me sorprendí. Me sentí más tensa, pero traté de mantenerme profesional. Lo observé desde la caja mientras recorría el mismo pasillo, como si fuera una rutina programada. Luego se paró frente a mí, sin decir nada, exactamente igual. No traía nada. No pedía nada. No reaccionaba si le hablabas. ¿Necesita algo? Ni siquiera parpadeó. O si lo hizo, no lo noté. Después de un rato, se dio la vuelta y se fue. Así, sin más. Cuando pasó por tercera vez, me empecé a preocupar. Su comportamiento era demasiado exacto, demasiado repetitivo. Parecía que repetía un patrón, como si estuviera programado. A las 3:42 exactas, ni un minuto antes, ni uno después. La cuarta noche me preparé. Dejé mi celular con la cámara lista y lo grabé. Entró igual, recorrió el mismo camino, se paró frente a mí y me miró. Lo grabé durante todo ese rato. Lo seguí grabando hasta que salió. Después revisé el video. El tipo no miraba directamente a la cámara, pero su cuerpo estaba perfectamente visible. No parecía nada del otro mundo. Salvo que no parecía actuar como una persona normal. No tenía expresión. No tenía propósito. Lo curioso es que cuando intenté reenviar ese video a una amiga, el archivo no se podía compartir. Solo decía, error al cargar. Intenté subirlo a Drive. Tampoco. Lo pasé a la compu. El video tenía un tamaño de 0 kilobytes, como si nunca se hubiera grabado nada. Esa misma noche le conté al guardia de la gasolinera, un hombre de unos 60 años llamado Don Ezequiel. Me escuchó con calma, pero al final me dijo, seguramente es un loquito de por aquí. En esta zona hay varios que viven en los potreros. No me convenció. Ese hombre no parecía deambulante. Estaba demasiado limpio. Tenía un patrón. No venía a pedir nada. Solo estaba. Lo más inquietante es que siempre se iba. Nunca hacía nada. Pero esa inactividad, ese silencio, se volvía cada vez más agresivo, como si su sola presencia fuera una amenaza. Después de la sexta noche,
Empecé a anotar la hora exacta de entrada y salida. Entraba a las 3:42, salía a las 3:46. 4 minutos exactos, cada vez, sin hablar, sin tocar nada, sin hacer ningún contacto físico. Solo presencia. La séptima noche, algo cambió. Cuando entró, traía una bolsa en la mano. Era una bolsa de plástico blanca, de esas comunes. Caminó como siempre, hizo su recorrido. Pero esta vez se acercó más a la caja y colocó la bolsa sobre el mostrador. No la empujó, no la entregó, solo la dejó ahí. Yo, por primera vez, sentí un impulso de miedo puro. No lo podía explicar. Solo miedo. ¿Qué es esto?, le pregunté. Nada. Se giró y salió como siempre. Esperé a que la puerta se cerrara. Dudé si abrir la bolsa. Tenía miedo de que fuera algo peligroso, pero también curiosidad. Cuando la abrí, vi un cuaderno escolar, de los rayados. Viejo, maltratado. Lo abrí. Las primeras 10 páginas estaban en blanco. Luego, en la página 11, había algo escrito con pluma azul. ¿Tú me viste primero o fui yo? Solo eso. Pasé las hojas, más mensajes, cada uno más desconcertante que el anterior. Cuando dejas de verme no desaparezco. Estoy en tu punto ciego. Mañana va a cambiar todo. Después de eso, el cuaderno estaba vacío. Lo guardé bajo la caja y pasé el resto del turno temblando. Cuando llegué a casa, revisé las cámaras de seguridad desde el acceso remoto. Había una función para guardar clips. Intenté guardar su entrada, pero no estaba. En el registro de esa hora, no había nadie entrando. Nada. La puerta se abría sola, aparentemente. Comencé a temer por mi cordura. Esa noche no dormí. Me senté frente al espejo de mi recámara y me miré largo rato. No sé por qué. Me sentía rara, como si algo me estuviera mirando a través de mí. La noche siguiente, él no apareció. Tampoco la siguiente. Creí que se había acabado. Pero entonces empecé a notar algo más inquietante. Cada noche, exactamente a las 3:42, el sistema de la tienda se reiniciaba por un segundo. Las luces parpadeaban. Las pantallas de precios se apagaban un instante. Era solo un segundo, pero ocurría. Revisé con el técnico del sistema. Me dijo que no tenía explicación. No había fallas de energía. No había cortes programados. Cuando por fin logré hablar con el gerente para contarle todo, me vio con cara de fastidio. Tómate unos días, Mariana. Estás cansada. La madrugada le afecta a cualquiera. No me creyó, pero no me importó. Algo me decía que esa situación no era normal. Volvió a aparecer una semana después. Misma hora. Pero esta vez, no venía solo. Lo noté desde el primer segundo. Entró primero él, como siempre. Luego, 4 segundos después, alguien más cruzó la puerta. No lo vi bien. Solo un bulto, una silueta oscura, más pequeña, que se movía detrás de él. No sé cómo describirlo. No caminaba, se deslizaba. Los dos se detuvieron frente a mí, él mirándome. La silueta más atrás, estática. Entonces, él alzó la mano y apuntó hacia mí. Fue la primera vez que hizo un gesto. «Ya es hora», dijo. Su voz era seca, no grave, no aguda, solo neutra. Después de eso, dio media vuelta y salió. La silueta lo siguió. Ambos desaparecieron. Ese fue mi último turno. Al día siguiente renuncié sin decir nada. No quiero saber qué era eso. No quiero explicaciones. No quiero que nadie intente convencerme de que fue mi imaginación. Porque no lo fue. Desde entonces me despierto todas las noches a las 3:42. Siempre. Aunque me acueste tarde, aunque me duerma agotada. A esa hora, abro los ojos. Y siempre tengo la misma sensación. Alguien me está observando. Y ahora,
Creo que ya no es solo una sensación. No he hablado de esto con nadie más, ni con mis amigas, ni con mi madre, ni con la vecina que siempre me saluda cuando paso al tianguis. No sabría por dónde empezar. ¿Cómo le explicas a alguien que cada noche, a la misma hora, tu cuerpo se despierta por sí solo, como si te activaran desde afuera? ¿Cómo dices en voz alta que sentís que alguien está dentro de tu casa, aunque todas las puertas estén cerradas y no se escuche ni un solo ruido? Al principio intenté racionalizarlo. Me repetía que tal vez era una respuesta física a tantos días sin dormir bien, que el cuerpo aprende horarios, que se habitúa. Pero no, esto no es eso. Porque no es solo que me despierte, es lo que siento al hacerlo. Siempre despierto igual. Boca arriba, el cuarto completamente en silencio. Afuera, ni el canto de los grillos. Nada. Y entonces lo siento. Una presencia. No puedo decir que lo vea. No hay sombra. No hay figura. Pero sé que está. Y cada vez está más cerca. Después de unos días así, tomé la decisión de hacer algo que nunca había hecho. Fui a ver a un médico del sueño. Saqué cita en una clínica cerca de la Facultad de Medicina. Me entrevistaron, me hicieron preguntas de rutina, me hablaron de estrés, de ansiedad. Me mandaron a hacer un estudio nocturno, pero me advirtieron que tendría que dormir conectada a cables y sensores. Fui, a la fuerza. Quería respuestas. La noche del estudio me costó mucho conciliar el sueño, las luces, las máquinas, la sensación de estar observada. Irónicamente, no me dejaba dormir. Finalmente, caí. No sé cuánto tiempo estuve dormida, pero lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos de golpe. Miré el reloj de la pared frente a la cama. 3:42 a.m. El corazón me golpeaba en el pecho. No había luz, solo el pequeño foco rojo de una cámara de vigilancia que grababa mi sueño. No vi nada. No escuché nada. Pero supe que algo estaba conmigo en esa habitación. Lo sabía. Lo sentía en la piel. La mañana siguiente, los técnicos me dieron los resultados preliminares. Me dijeron que, a las 3:42, mi cuerpo presentó una activación repentina del sistema nervioso simpático, que eso es común en gente con trastornos del sueño, que puede ser apnea o un microdespertar, pero había algo más. Tu actividad cerebral mostró algo curioso, dijo uno de ellos. Como si hubieras estado respondiendo a estímulos externos, pero no había nada que justificara eso. No hay sonidos, no hay luces, no hay movimientos. Y sin embargo, tu cerebro reaccionaba como si algo estuviera frente a ti. Me sugirieron medicación, pastillas para dormir, relajantes. No los escuché más. Ya no quería explicaciones médicas, porque yo ya sabía que esto no era algo que se pudiera tratar con química. Esa noche volví a casa. No tomé la pastilla. Esperé. Me acosté a las 10, más por rutina que por sueño. Cuando desperté, el reloj marcaba 3:42. Pero esta vez fue distinto. Esta vez lo escuché. Un golpe seco, leve, como si algo hubiera caído al suelo. Me senté en la cama, conteniendo la respiración. Todo seguía oscuro. Me levanté, sin encender luces, y caminé hacia la puerta de mi cuarto. Desde ahí, vi el pasillo que conecta con la cocina, y ahí estaba. No una figura, no una sombra, algo más sutil. La puerta del refrigerador, entreabierta. Yo no la había dejado así. Avancé lentamente, descalza, sin hacer ruido. Cerré la puerta del refri. El sonido del clic me pareció ensordecedor. Luego, al darme vuelta, lo vi por el rabillo del ojo. Algo, agazapado junto a la estufa. Giré de golpe. Nada, pero el sentimiento estaba ahí, intacto. Esa certeza absoluta de que no estoy sola,
que no lo he estado desde hace semanas. Desde esa noche, empecé a notar cosas raras en casa. Detalles pequeños. El espejo del baño empañado sin que nadie lo use. La tele encendida con la pantalla azul. Un par de veces encontré huellas en el suelo, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados y se hubieran secado a medias. Un día, encontré en la mesa de mi comedor el cuaderno que me había dejado en la tienda. Yo lo había guardado en una caja bajo llave. Al abrirlo, había nuevas frases escritas. Ya estás viendo. Antes solo era la tienda. Ahora es donde tú estás. Ahí me quebré. Llamé a una amiga, Lucía, que vive en Coatepec. Le dije que necesitaba irme de casa unos días. No le expliqué mucho, solo que no me sentía bien. Me dijo que fuera sin problema. Me fui esa misma noche, con una mochila y el cuaderno. Dejé mi casa cerrada. Apagué el celular. Necesitaba distancia. Lucía vive en una zona boscosa, alejada del ruido. Pensé que me serviría. Dormí la primera noche sin incidentes. Me levanté a las 7, tranquila. Desayunamos juntas, hablamos de tonterías, vimos películas. Por un momento creí que podía escapar, pero no. La tercera noche, a las 3:42, desperté. En una casa que no era la mía, en una cama ajena, en un cuarto sin espejos, sin relojes, sin memorias. Desperté con la sensación de estar siendo observada, y esta vez no era una metáfora. Me incorporé, y al girar la cabeza hacia la ventana, lo vi. Parado afuera, detrás del cristal. Él. Sudadera gris, capucha, inmóvil, mirando hacia adentro. Grité. Lucía se levantó de golpe, corrió a mi cuarto. Le grité que había alguien, que lo vi por la ventana. Ella encendió la luz, revisó. Nada. Ni un alma. Me dijo que tal vez fue un sueño, que estaba muy estresada. Me abrazó, me preparó un té, pero yo ya sabía que no era estrés. Ya no era solo la tienda, ya no era solo mi casa. Esto me seguía, como si le hubiera abierto una puerta y ahora no pudiera cerrarla. Me fui de la casa de Lucía al día siguiente. No le di muchas explicaciones. Me pidió que me quedara, pero no podía ponerla en peligro, porque ya entendía algo. Esto no era un hombre, no era un loco, era algo que se manifestaba de esa forma. Una presencia, una voluntad, no un fantasma, no un espíritu, algo más real, algo que, de alguna forma, me eligió. Pensé en volver a la tienda. Quería ver las cámaras de seguridad, confirmar que no estaba loca, que algo quedó grabado. Fui como clienta de día. Había un joven nuevo en la caja. Le pregunté por Mariana, sin decirle que era yo, por supuesto, y me dijo que la anterior encargada se fue sin despedirse. Le pregunté si por las noches no pasaba nada raro. Se me quedó viendo un momento y luego, como si lo pensara mejor, me dijo: ¿Tú eres la que dejó el cuaderno? No supe qué decir. Lo encontraron en la bodega. No sé por qué lo tienen guardado, pero hay noches en que las cámaras dejan de grabar justo a las 3:42. Siempre es ahora. Y una vez, yo vi entrar a alguien, pero no aparece en el video. Solo la puerta abriéndose sola. No quise saber más. Me fui. Tomé un autobús a la Ciudad de México. Renté un cuarto en una pensión en la colonia Portales. No di mi nombre real. Cambié de número. Me alejé de todo lo que conocía. Pero aún así, a las 3:42 despierto. No importa dónde esté. Ahora, incluso durante el día, lo siento más cerca, como si ya no necesitara la noche para manifestarse. Hay reflejos en los vidrios que no son míos. Ruido de pasos cuando no hay nadie. Voces apenas audibles que vienen del fondo de mi mente y repiten la misma frase: ya es hora. No sé cuánto tiempo más voy a poder con esto.
Cada día pierdo un poco más el sentido del tiempo. La madrugada se alarga, como si se expandiera. A veces creo que la noche nunca termina. A veces veo la hora, son las 4, pero sigue siendo 3:42. Todo se siente suspendido, como si yo fuera la única detenida en un momento que no pasa. He empezado a escribir en el cuaderno otra vez. No sé si para documentar o para advertir. Dejo páginas en tiendas, en cafés, en mesas públicas. Escribo con la misma pluma azul. No firmo, no explico. Solo dejo frases. Frases como: si te despiertas a las 3:42, no mires a la ventana. No le hables. No le preguntes nada. Solo observa cuánto tarda en irse. No sé si esto sirva para algo. No sé si se puede detener. Solo sé que si tú, quien sea que estés leyendo esto, alguna vez trabajas en una tienda 24 horas, o te toca estar despierto de madrugada, y la puerta se abre sola a las 3:42, no lo mires a los ojos, porque si lo haces, ya nunca va a dejar de seguirte. Me llamo Hugo Medina y soy enfermero. Llevo poco más de 6 años trabajando en atención psiquiátrica y he pasado por clínicas públicas, privadas y hasta por instituciones religiosas donde se maneja a los pacientes con un enfoque más espiritual que médico. He visto de todo: episodios psicóticos, delirios graves, intentos de suicidio, pacientes agresivos, catatónicos, e incluso uno que otro caso que todavía me cuesta explicarme. Pero nada de eso se compara con lo que viví en Casa Nueva. Casa Nueva es una clínica psiquiátrica privada ubicada en Santa María Tequepexpan, cerca de la carretera a Chapala. El lugar tiene buena reputación entre los familiares de los internos porque es limpio, tranquilo y cuenta con jardines, actividades recreativas e incluso música en vivo los fines de semana. De día parece un sitio de retiro, como una hacienda con fuente central, corredores amplios y enfermeras de uniforme blanco que saludan a todos con una sonrisa. Pero por la noche, la atmósfera cambia por completo. Las sombras se alargan, el silencio pesa y todo parece más frío. Aún con la mejor iluminación, hay algo en esos pasillos que se siente torcido, como si hubiera historias escondidas en los muros. Yo llevaba trabajando ahí alrededor de 9 meses cuando me ofrecieron el cambio a turno nocturno. No fue una decisión que tomé a la ligera. Dejar el turno matutino significaba renunciar a ver a mi esposa y a mis hijos en las mañanas, pero el aumento salarial me vino bien. Acepté. Mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana y compartía el turno con Leticia, una enfermera de carácter fuerte, ya entrada en sus 50, y con Edgar, el camillero. Al principio pensé que me iba a llevar bien con Leticia, ya que sabía mucho y tenía décadas de experiencia, pero bastó la primera semana para entender que era una mujer cerrada, autoritaria y poco tolerante a que alguien le hiciera preguntas sobre su manera de trabajar. Tenía su método, su rutina, y no aceptaba interrupciones. Yo era nuevo en ese turno, así que me dediqué a aprender. Me enfoqué en mis pacientes, en hacer bien las rondas y en ganarme la confianza de los internos, que por la noche solían estar más inquietos. Uno de ellos me llamó la atención desde el inicio: Javier Arámbula. Era un hombre de 58 años diagnosticado con esquizofrenia paranoide desde los 30. Sus registros mostraban una larga historia de hospitalizaciones, pero también épocas de estabilidad. Javier era tranquilo durante el día. Se la pasaba en el jardín dibujando árboles, casas y figuras repetitivas que parecían insectos con muchas patas. Casi no hablaba con nadie, pero si uno se sentaba junto a él y le preguntaba por sus dibujos, respondía con una calma extraña. Sin embargo, en las noches algo cambiaba en él. Se agitaba, murmuraba cosas que no se entendían, y en ocasiones gritaba pidiendo que no lo llevaran al otro cuarto. Al principio creí que eran efectos de su condición. Después de todo, sus diagnósticos incluían delirios persecutorios,
Pero me llamó la atención que estos episodios ocurrían siempre alrededor de las 2 o 2:30 de la mañana, y siempre después de que Leticia hacía su ronda por el ala este, donde estaba la habitación de Javier. Una noche, cerca de las 3, lo encontré llorando en posición fetal sobre la cama. Cuando me acerqué, me pidió en voz bajísima que no lo dejara solo. Me senté a su lado y le ofrecí agua. Me dijo que lo llevaban al cuarto donde lo amarraban. Pensé que se refería a la habitación de aislamiento, pero esa no se usaba desde hacía meses, o al menos, eso creía yo. Poco a poco empecé a ver un patrón. Cada vez que Leticia se ofrecía para hacer la ronda de las 2, al poco tiempo Javier aparecía alterado, ansioso, o con marcas en los brazos. Un día, incluso noté una leve quemadura en su hombro. Lo reporté con una nota en el expediente, pero al día siguiente ya no estaba. Alguien la borró. Lo supe porque reviso mis notas 2 veces antes de cerrar cada reporte. No fue un olvido. Empecé a sospechar que algo estaba muy mal en esa clínica. Hablé con Edgar, el camillero, para ver si él había notado algo, pero solo se encogió de hombros. Aquí todos están locos, Hugo. Mejor no te metas, me dijo una noche mientras comía un tamal en la sala de descanso. Leticia era la única que parecía saberlo todo, y también la única que se comportaba como si estuviera por encima del resto. Manejaba las llaves del cuarto de suministros, la bodega de archivos, y tenía acceso a una llave que abría una puerta en el pasillo trasero del ala este. Esa puerta me parecía extraña. No figuraba en el plano de la clínica, y nunca estaba abierta. Una noche, mientras ella dormía, busqué en el monitor de seguridad un aparato viejo con 4 cámaras en blanco y negro, y vi que, a las 2:14 a.m. del turno anterior, Leticia aparecía empujando una camilla con algo cubierto por una sábana. La cámara captó cómo abría esa puerta misteriosa y desaparecía con la camilla durante más de 20 minutos. Esa imagen se me quedó grabada. No dormí en todo el día siguiente. Fui al centro y mandé imprimir un duplicado de la llave maestra, la cual había visto colgada en el panel de seguridad. El técnico de mantenimiento no hizo muchas preguntas. Le dije que era para evitar quedarme fuera en una emergencia. Me la entregó sin problema. 2 noches después, esperé que Leticia se encerrara en la sala de descanso, como solía hacerlo entre las 3 y las 4, y caminé con cuidado hasta la puerta del ala este. Usé la llave. Al principio no giró, pero después de un leve empujón, escuché el clic metálico. Entré. El cuarto era pequeño, húmedo y sin ventilación. Olía a sudor viejo, como a tela mojada encerrada por semanas. En el centro había una silla metálica con correas de cuero atadas al respaldo. En una esquina, había una mesa con jeringas usadas, vendas manchadas y una lámpara portátil. Las paredes tenían marcas, como si alguien hubiera rascado con las uñas el concreto. Salí de ahí con el estómago revuelto. Esa misma madrugada, revisé los archivos de Javier. Vi que sus episodios nocturnos no eran reportados con precisión. Leticia había llenado las hojas con registros falsos. Incluso tenía entradas de mejora notable, firmadas por ella, sin aval médico. Tomé fotos con mi celular, y al día siguiente pedí hablar con la supervisora general. Mostré todo: las marcas, las imágenes de la cámara, las notas alteradas. Me miró con preocupación, pero también con miedo. «No sabes en lo que te estás metiendo, Hugo», me dijo en voz baja. «Esa mujer tiene influencias. No es la primera vez que hay quejas, pero siempre pasa algo y el asunto se borra». Al parecer, Leticia había trabajado antes en una clínica que fue cerrada por maltrato a internos. Había logrado salir limpia. Tenía familiares en la Secretaría de Salud. Ese día me fui a casa con el estómago hecho nudo. Estaba atrapado entre denunciar algo gravísimo o quedarme callado y ver cómo se repetía. Tomé una decisión: escribir una carta completa, anónima, con todos los datos. Adjunté las fotos y la envié a varios correos de medios locales,
además de a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 2 semanas después llegaron inspectores. No de inmediato. Primero llegaron los rumores, que alguien había filtrado información, que habría recorte de personal, que Casa Nueva podría cerrar. Leticia desapareció del turno sin explicación. La supervisora me pidió que no volviera a tocar el tema. Javier fue transferido a otra clínica. Nunca más supe de él. Yo sigo trabajando en salud mental. Pero cada vez que veo a un paciente con la mirada perdida, me pregunto cuántos como Javier han sido lastimados en nombre del tratamiento. A veces, cuando camino solo por algún pasillo en la madrugada, todavía recuerdo esa silla en el cuarto sin nombre. Las correas, el olor a encierro, las marcas en la pared. Y entiendo que el verdadero terror no vive en fantasmas ni en lo sobrenatural. Vive en las manos de aquellos que abusan del poder, sabiendo que, a esa hora de la noche, nadie está mirando. Después de lo que pasó con Javier y la desaparición repentina de Leticia, todo en la clínica se volvió incómodamente silencioso. Era como si la administración hubiera colocado una capa invisible de censura sobre cada pasillo, sobre cada conversación, como si todos hubiéramos hecho un pacto implícito para no hablar del tema. Pero yo no podía soltarlo tan fácil. No cuando cada noche al recorrer los cuartos, al ver a los otros internos dormidos o murmurando entre sueños, me quedaba esa espina clavada de que algo muy profundo y muy sucio había estado ocurriendo ahí desde mucho antes que yo llegara. La rutina siguió, pero ya no era la misma. Me habían reasignado a otro pabellón, lejos del ala este. Ahora cubría el área de pacientes geriátricos con demencia senil y Alzheimer. En teoría, era un turno más tranquilo. En la práctica, era como si me hubieran mandado al rincón más alejado para mantenerme lejos del centro del problema. Cada que hacía preguntas sobre pacientes del ala anterior, me daban respuestas evasivas. Y la nueva enfermera que pusieron en lugar de Leticia, una mujer joven, recién egresada, tampoco parecía saber mucho. Su nombre era Fernanda. Tenía buena disposición, pero se notaba nerviosa, como si estuviera caminando sobre cristales. A veces, cuando nos cruzábamos en la pequeña cocina del turno nocturno, intercambiábamos miradas y apenas si hablábamos. Una noche, mientras servía café, me dijo en voz baja: «Me dijeron que tú estuviste en el ala este antes». Asentí. ¿Y es cierto que había una habitación secreta? No supe qué decirle. Me limité a mirarla fijo. No necesitaba responder. Ella lo entendió. A partir de ese momento, Fernanda empezó a confiar un poco más en mí. Me contó que algunos pacientes del ala este seguían teniendo episodios parecidos a los de Javier. Pesadillas, gritos por las madrugadas, y en un caso, una paciente había amanecido con marcas en las muñecas, como si la hubieran sujetado con fuerza mientras dormía. Lo reportó, pero el médico encargado, uno nuevo, joven, con la sonrisa fácil pero mirada fría, desestimó todo. Dijo que eran autoinfligidas. Pero, ¿cómo se va a hacer eso dormida?, me dijo Fernanda, frustrada. Tiene 80 años y apenas puede sostener un vaso. Esa noche, por primera vez en semanas, decidí romper mi silencio. Le conté a Fernanda lo que vi. Todo: el cuarto, las marcas, las grabaciones, la carta que mandé a la comisión, la visita de los inspectores. Ella escuchó en silencio, sin parpadear. Al final, solo me dijo: «No se fue. Sigue aquí». Me tomó varios segundos entender de qué hablaba. Leticia asintió. No oficialmente, pero alguien la vio entrar por la puerta trasera hace 2 noches, y el nuevo médico, él también trabajó con ella en la otra clínica. Mi cuerpo se tensó. No podía creerlo. Todo ese teatro, todo ese aparente escándalo, ¿para qué?
para hacer como que la retiraban mientras en realidad la reubicaban en las sombras. Me sentí estúpido, pero sobre todo, furioso. Empecé a vigilar de nuevo las cámaras. No podía acceder a todas desde mi nuevo puesto, pero todavía tenía un contacto en recepción que me debía un favor. Le pedí acceso a los registros de las entradas nocturnas. Lo que encontré fue inquietante. Entre las 2 y las 4 a.m., había aperturas de puertas registradas, pero ninguna firmada. Las cerraduras electrónicas marcaban actividad, pero sin código de usuario. Eso solo podía significar una cosa: acceso maestro. Llave física, no digital, y muy pocos tenían una. La sospecha se convirtió en certeza la noche que vi, por una de las cámaras de seguridad, una silueta conocida. Cabello recogido, bata blanca, caminar firme. No era Fernanda, no era ninguna del personal nuevo. Era ella. Leticia. Caminaba por el ala este como si nunca se hubiera ido. Lo más perturbador fue ver que no iba sola. A su lado, el nuevo médico, el doctor Carranza, la acompañaba y empujaban una silla de ruedas con una paciente dormida o sedada. No pude ver su rostro. Entraron por la misma puerta donde yo había encontrado el cuarto meses antes. Quise actuar de inmediato. Llamé a la supervisora de guardia. No contestó. Llamé a Edgar, el camillero, que seguía en el turno. Me respondió con voz temblorosa. No te metas, Hugo. No sabes con quién estás jugando. Colgué y me fui directo a la puerta del ala este. Pero esta vez no tenía la llave. Habían cambiado el acceso. Tuve que contenerme. No podía entrar a la fuerza sin poner en riesgo mi trabajo. O peor, sin ponerme en riesgo a mí mismo. Los días siguientes pasaron lentos, con una tensión constante que no podía sacudirme. Fernanda estaba más nerviosa que nunca. Una noche incluso me dijo que pensaba renunciar. Yo no la culpo. Lo pensé también. Pero algo me mantenía ahí. No sé si fue terquedad, indignación, o simplemente un instinto que me decía que todavía no se acababa la historia, que algo peor estaba por pasar. Y pasó. Una madrugada, justo antes de terminar el turno, Fernanda me alcanzó en el estacionamiento. Estaba pálida, temblando. «¿Encontré algo?», me dijo con voz ahogada. Me entregó una libreta. No era muy grande. Tenía hojas rayadas, muchas arrancadas y otras manchadas de café. Pero lo importante era lo que estaba escrito. Registros detallados de sesiones nocturnas. Cada una fechada. Cada una con nombres de pacientes. Firmadas por LR y FC. Las iniciales de Leticia y del nuevo médico, Fernando Carranza. Las descripciones eran breves pero claras. Paciente no coopera, se aplica sujeción parcial. Responde con llanto, se detiene al minuto 4. Paciente muestra signos de regresión después de estímulo negativo. Se recomienda repetir en 2 noches. Cerré la libreta con las manos sudadas. No podía creer lo que leía. Fernanda me dijo que la había encontrado en un cajón del consultorio del doctor Carranza, olvidada. Nadie la había reclamado. Nadie sabía que ella la tenía. Esa noche, no lo dudé más. Guardé la libreta, escaneé cada hoja y contacté a un periodista local que había cubierto temas de salud pública. Le envié los documentos, las capturas de cámara, la historia completa. No usé mi nombre, pero me identifiqué como alguien del personal. Una semana después, salió la nota. Denuncian prácticas de castigo físico y abuso en clínica psiquiátrica privada al sur de Guadalajara. Fue un escándalo. No tan grande como debería, pero suficiente para llamar la atención. Inspecciones nuevas. Cierre temporal del ala este. El doctor Carranza desapareció sin dejar rastro. Leticia, esta vez sí, fue retirada. O eso dijeron. Fernanda renunció. Yo no. Sigo ahí. No porque me guste, no porque confíe en la institución, sino porque creo que alguien tiene que vigilar. Porque si nadie mira, esas cosas vuelven a pasar.
porque sé que todavía hay personas como Javier, y porque a veces, cuando camino por el pasillo del ala este, siento que esa puerta, la que lleva al cuarto sin nombre, sigue ahí, cerrada, sí, pero con una historia dentro que aún no ha terminado de escribirse. Me llamo Tomás Varela. Durante 17 años trabajé como celador nocturno en el Hospital General de Occidente, en Zapopan, Jalisco. Muchos creen que ser celador es como cualquier otro trabajo. Y sí, a ratos lo es. Mover camillas, acompañar pacientes, vigilar pasillos, reportar fallas, ser los ojos del hospital cuando todos los demás duermen. Pero cuando llevas tantos años caminando los mismos pisos encerados, respirando el mismo aire reciclado y viendo los mismos rostros agotados, aprendes que hay una segunda vida que florece en la noche, una vida que no aparece en ningún parteaguas médico ni en las hojas de guardia. Es como si las paredes, los cuartos, los quirófanos, tuvieran memoria. Y a veces, esa memoria se desborda. No soy supersticioso, nunca lo he sido. No creo en fantasmas, ni en milagros, ni en cosas que no puedan explicarse con hechos o ciencia. Pero lo que me pasó aquella madrugada, eso no tiene explicación fácil. A lo más, podría contarse como una advertencia, aunque ya no sé a quién podría advertirle algo. Quizás solo quiero desahogarme. A estas alturas, ya no tengo nada que perder. Eran las 2:54 de la madrugada de un viernes. Estábamos en temporada baja, como dicen los doctores, cuando el hospital está más tranquilo porque no hay tantas urgencias ni ingresos. Esa noche había estado particularmente callada, sin traslados, sin emergencias, sin partos, sin nada. Me senté en el cuarto de descanso que nos tienen a los celadores. Me serví un café del termo que llevé de casa y me puse a hojear un libro de segunda que había agarrado en un tianguis. Ni siquiera recuerdo cuál, pero tenía las hojas amarillas y olía a encierro. En eso, escuché pasos. Tac, tac, tac. No eran pasos apresurados, como los de una emergencia. Eran lentos, como si alguien caminara sin prisa, arrastrando un poco los pies sobre el linóleo encerado. Dejé el libro. Me asomé por la puertita del descanso. No vi a nadie de inmediato, pero escuché cómo se alejaban hacia el ala quirúrgica. Eso me llamó la atención porque, según el libro de registro, no había ninguna operación programada desde las 11 de la noche. Y lo sé porque yo mismo fui quien cerró la sala y bajó las luces del pasillo quirúrgico, como se hace siempre al final del turno. Salí del cuarto y caminé por el pasillo en silencio. No encendí las luces. El hospital tiene esa luz tenue azulada que mantiene el ambiente tranquilo, y a veces, esa misma penumbra juega con tu percepción. Pero esta vez no era mi imaginación. Lo vi. A unos 10 metros, la figura de un médico cruzó de un pasillo al otro, en dirección al quirófano 4. La bata quirúrgica, el gorro, la mascarilla, todo parecía en regla, salvo por un detalle. El quirófano 4 estaba clausurado desde hacía más de 2 semanas. Una filtración en el techo lo volvió inutilizable hasta que la empresa de mantenimiento lo arreglara. Yo mismo vi cómo pusieron la cinta amarilla y colgaron el letrero de fuera de servicio. El médico entró como si nada. La puerta se abrió con el mismo chirrido suave que conozco de memoria. Me acerqué. El letrero seguía colgado, doblado hacia un lado, como si alguien lo hubiera empujado sin quitarlo. Me detuve frente a la ventanilla de la puerta. El quirófano estaba iluminado, y adentro, ese mismo médico estaba inclinado sobre una camilla. Sostenía un bisturí en la mano, y había una charola quirúrgica completa junto a él. Lo raro era que estaba solo. No había anestesiólogo, ni enfermera instrumentista, ni ningún tipo de soporte vital encendido. Empujé la puerta. «Doctor», dije con voz firme pero sin gritar, «esta sala no está autorizada para uso».
El médico se giró lentamente hacia mí. Llevaba la mascarilla puesta, pero reconocí sus ojos. Era el doctor Julián Elizondo, cirujano titular desde hacía más de 15 años. Respetado, pulcro, exigente, siempre enfocado. Nunca había tenido un problema disciplinario, pero tampoco era de los que socializaban mucho. El típico doctor que llega, opera y se va. «Salga, Tomás», me dijo en voz baja, como si estuviera hablando de algo que no quería que se escuchara más allá del quirófano. «Esto no le incumbe». Yo no me moví. «No hay registro de cirugía. Este quirófano está cerrado». «¿Qué está haciendo?». El doctor se giró hacia la camilla. Entonces lo vi. Había un cuerpo tendido, un joven, inconsciente o ya muerto. Le habían abierto el abdomen. Elizondo tenía la mano hundida en su cavidad abdominal, como buscando algo. No vi monitores, ni respirador, ni tubos. Solo el cuerpo, la luz intensa y el sonido del bisturí raspando algo que no debía. Me acerqué un paso más. «¿Quién es ese paciente?». «Un donador», dijo Elizondo, sin mirarme. «Eso es todo lo que necesita saber». Pero no era cualquier donador. Reconocí el rostro de inmediato. Era Rodrigo Méndez, un interno de medicina que había estado rotando en cirugía esa misma semana. Un muchacho brillante, de mirada inquieta, que hacía muchas preguntas. «Está muerto», susurré. El doctor se quitó los guantes, uno por uno, y los dejó caer sobre la charola como si ya supiera que lo habían descubierto. No debía encontrar lo que encontró, pero no me dejó opción, dijo. Luego me miró con una calma helada. «Usted tampoco la tiene, Tomás». Di un paso atrás. Me giré y salí corriendo al módulo de seguridad. Pero cuando llegué, no había nadie. El guardia nocturno no estaba en su caseta. El monitor de cámaras mostraba todos los pasillos vacíos. Tomé el teléfono de línea directa. Silencio. Intenté marcar desde el interfono. Nada. Fue como si, en cuestión de minutos, alguien hubiera cortado toda la comunicación interna. Volví al quirófano 4, y ahí estaba el horror completo. La camilla, vacía. El quirófano, impecable. Ni rastro de sangre, ni instrumentos. Solo la luz encendida y el letrero de fuera de servicio colgando de la puerta, como si nunca hubiera entrado. Me giré para buscar al doctor. Ya no estaba. Entonces sentí una mano en el hombro. Era uno de los agentes de seguridad del hospital. Lo había visto antes, pero algo en su mirada esa noche era diferente. Ya no era solo vigilancia, era complicidad. «Tomás, lo están buscando en administración. Lo están esperando. Acompáñeme». Me negué. Pregunté por qué estaba pasando, y él solo repitió: «Acompáñeme». Lo seguí hasta la oficina de dirección médica. Allí me esperaban 3 personas. Una mujer de bata blanca que no conocía, otro médico que sí había visto en patología, y el jefe de mantenimiento. Elizondo no estaba. «Tomás», dijo la mujer, «¿por qué ingresó a un quirófano clausurado?». «Porque vi al doctor Elizondo dentro. Estaba operando a un interno. Rodrigo Méndez. Estaba muerto». «¿Rodrigo?», dijo el médico de patología. «Rodrigo fue dado de alta el miércoles. Ya no está aquí». «Eso es mentira. Yo lo vi esta noche. Estaba en la camilla. Me miraron como si estuviera loco. Me ofrecieron agua, un asiento. Me dijeron que debía estar cansado, que probablemente confundía a alguien, que a veces las madrugadas y la tensión afectan la percepción. No pude hacerlos entender, o no quisieron. Al día siguiente, cuando intenté entrar al hospital, me negaron el acceso. Me dijeron que mi contrato había terminado, que debía recoger mis cosas. Rodrigo Méndez no aparece en ningún registro. Su nombre no está en los archivos, ni en las listas de internos, ni en las rotaciones.
Lo buscaron mis amigos del sindicato. Nada. Borrado. Como si nunca hubiera existido. Meses después, supe por un antiguo compañero que otras personas habían desaparecido de la misma manera. Pacientes con enfermedades terminales, internos curiosos, incluso 2 enfermeras que preguntaron más de la cuenta. Nadie sabe, o nadie dice. Ahora trabajo de velador en una bodega por el rumbo de Tezistán. Tranquilo. De noche, claro. Pero el silencio ya no me es familiar. A veces escucho los mismos pasos. Tac, tac, tac. Como si alguien arrastrara su destino por los pasillos de mi memoria. No sé qué era exactamente lo que el doctor Elizondo estaba haciendo esa noche. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de un hospital, me pregunto cuántas salas clausuradas esconden cuerpos que nadie quiere encontrar. A veces me pregunto si hice lo correcto al no insistir más, al no llevar el caso a la prensa o intentar denunciar todo de manera oficial. Pero, ¿cómo se denuncia algo que, en los papeles, no existe? ¿Cómo pruebas la existencia de alguien cuando su nombre fue arrancado del sistema, cuando hasta su CURP desaparece y no hay ningún familiar que reclame su ausencia? Después de que me despidieron del hospital, pasé semanas en una especie de niebla. Dormía mal, tenía pesadillas. Me despertaba a la misma hora, 2:54 AM, el momento en que vi al doctor Elizondo cruzar por ese pasillo. Siempre era lo mismo. Los pasos, la puerta abriéndose, la silueta del cuerpo en la camilla, un sonido que no puedo olvidar, el bisturí deslizándose sobre carne humana. Al principio, pensé en hablar con alguien, con un periodista o hasta con un abogado. Pero algo me detuvo. No era miedo. Era esa sensación de estar solo contra algo demasiado grande, demasiado bien cubierto. No era un crimen pasional, ni una negligencia. Era una red, una maquinaria que sabía perfectamente cómo borrar huellas, cómo enmudecer testigos. Fueron semanas de paranoia. Revisaba mi celular, notaba llamadas perdidas sin número, notificaciones que desaparecían. Una vez, 2 hombres en un auto sin placas me siguieron desde el Oxxo hasta mi casa. No me dijeron nada. Se quedaron estacionados frente a mi puerta durante más de 1 hora, con las luces apagadas, observando. Al día siguiente, cambié de domicilio. Me mudé a una pequeña casa en las afueras, por el rumbo de Santa Lucía, un lugar tranquilo, alejado del bullicio. Conseguí trabajo como velador en una bodega de insumos médicos. Irónicamente, seguía rodeado de cajas con material quirúrgico, guantes, jeringas, bisturís. Todo estéril, todo limpio, todo tan diferente a la imagen que me perseguía de ese quirófano 4, que seguía apareciendo en mis pensamientos como si fuera una escena fija en una película sin fin. Un par de meses después, algo cambió. Fue una noche de lluvia, de esas que caen pesadas, sobre el techo de lámina. La bodega estaba vacía, solo yo y una lámpara portátil que llevaba de casa. Me puse a revisar el inventario por matar el tiempo. Entonces, en una de las cajas con sello de uso exclusivo hospitalario, vi el logo del Hospital General de Occidente. Me sorprendió, porque según el proveedor, nosotros solo trabajábamos con hospitales del sector privado. Abrí la caja. Estaba llena de bolsas de suero, guantes, bisturís, gasas. Pero entre los empaques, encontré algo fuera de lugar, una carpeta de papel manila, sin etiquetas. La abrí. Adentro había varias hojas impresas con códigos de paciente. Algunos nombres estaban tachados con marcador negro. Otros aparecían con una nota a mano. No autorizado para ingreso en base de datos. Lo más raro era que todos los expedientes estaban fechados entre las 2 y las 4 de la mañana. Sentí un nudo en la garganta. Los nombres que no estaban tachados eran los mismos que yo recordaba haber visto en urgencias, pero que, según los archivos oficiales, nunca habían sido admitidos.
Personas que llegaron con dolor intenso, con signos vitales inestables y que desaparecieron sin dejar rastro. Entre ellos, el nombre de Rodrigo Méndez. Me costó aceptar que lo que vi aquella madrugada no fue un acto aislado. No fue un crimen puntual, ni una locura del doctor Elizondo. Era parte de algo mucho más grande. Una cadena. Una operación dentro del mismo hospital, probablemente en varios más, donde ciertos pacientes eran seleccionados, aislados y usados para fines que aún no alcanzo a comprender del todo. Intenté buscar a algún familiar de Rodrigo. Pregunté discretamente en la universidad, en la Facultad de Medicina. Nadie parecía recordarlo. Algunos decían que había abandonado la carrera. Otros aseguraban que nunca había existido. Pero yo lo vi, lo conocí. Me saludaba por mi nombre cada noche que entraba a quirófano, como hacen los internos educados. En uno de mis recorridos por la bodega, encontré otra caja mal etiquetada. Esta vez, había frascos con muestras biológicas. Estaban identificadas con códigos de barras, pero uno de ellos estaba acompañado por una etiqueta escrita a mano. Órgano viable. Procesar antes de 4 horas. La fecha era reciente, demasiado reciente, y la procedencia, de nuevo, decía HGO, Sala 4. Me quedé congelado. Al día siguiente, fui con un viejo amigo que trabajaba en la imprenta, donde se hacían los formatos para el sector salud. Le pedí que revisara los códigos y los sellos. Tardó 2 días. Cuando me llamó, me pidió que no volviera a contactarlo. Solo dijo: lo que encontraste no debería existir. Fue entonces cuando comprendí que no había escapatoria, que no podía hacer nada desde fuera, que si quería entender el tamaño real de lo que había visto, debía regresar, no al hospital, a las personas. Empecé a contactar antiguos trabajadores del hospital, personal de limpieza, celadores retirados, una enfermera que se fue sin avisar. Uno por uno, me dieron piezas, fragmentos, rumores de pacientes trasladados sin registros, historias de ambulancias que llegaban por la madrugada y descargaban cuerpos que nadie firmaba, de médicos que operaban sin turnos asignados, de habitaciones donde no entraban enfermeros, solo personal administrativo de bata blanca y rostro desconocido. Un celador, Martín, me contó algo que aún me cuesta procesar. Ellos no operaban para salvar, me dijo, tomando su tequila. No era medicina. Era otra cosa. Algo más práctico. Gente que pagaba mucho dinero por órganos, por pruebas. Pacientes desechables, como les decían. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. Martín bajó la voz. Directivos, políticos, empresas privadas, pero nadie tiene nombre. Solo están, solo hacen. Le pregunté si tenía pruebas. Me dijo que sí. Me citó en su casa para mostrármelas. Esa misma noche, lo encontré muerto en su cochera, colgado, según dijeron. Su familia fue silenciada. Regresé a mi casa con una idea fija. Tal vez yo también debía desaparecer, pero antes, debía dejar constancia, escribir todo, contarlo, como lo estoy haciendo ahora. Esta no es una historia de fantasmas, es una historia de carne, bisturís y silencio institucional. Y si alguien me escucha, si alguien aún cree que los hospitales solo salvan vidas, piénselo 2 veces. Pregunte por las salas que no se usan, por los doctores que operan sin autorización, por los internos que un día están y al otro no, porque yo vi lo que nadie debía ver. Y desde esa noche, vivo sabiendo que hay puertas en los hospitales que no deberían abrirse nunca, pero un celador las abrió. Y eso. Me llamo Lucía Herrera. Soy reportera nocturna de La Lupa Metropolitana,
Un periódico de tiraje mediano que se vende más por costumbre que por prestigio. Llevo 3 años en este turno, el menos deseado de todos. De 10 de la noche a 6 de la mañana. La redacción queda en la colonia Doctores, en un edificio viejo de 3 pisos que siempre huele a café recalentado y toner quemado. No hay ventanas en el área donde me siento, solo la luz blanca de los tubos fluorescentes y el sonido ocasional de las teclas, cuando hay algo que escribir. La mayoría de las noches no pasa nada, o lo que pasa ya lo conocemos: balaceras en Iztapalapa, incendios en bodegas de Azcapotzalco, accidentes en Periférico, lo de siempre. Mi trabajo consiste en estar pendiente del radio de la policía, monitorear el canal interno del C5, revisar redes sociales y escribir las primeras notas de las emergencias nocturnas. De vez en cuando me cae alguna filtración. A veces un paramédico llama para contar algo que vio en una escena. A veces un judicial borracho suelta de más, pero nada que cambie el mundo. Esa noche, un martes de febrero, hacía frío. Tenía la chamarra puesta y los pies entumidos. Eran las 3:24 a.m. cuando sonó el teléfono fijo de la redacción. Ese aparato casi no suena. Todo lo hacen por celular o correo. A veces es un borracho que marca por error, o un vecino paranoico reportando ovnis. Lo levanté sin pensar. Redacción nocturna. Buenas madrugadas, dije. Un silencio. 3 segundos. 4. ¿Lucía Herrera?, preguntó una voz de hombre, seca, sin acento definido. Sí. ¿Quién habla? No puedo darte mi nombre, pero necesitas escuchar esto. Vas a querer escucharlo. Hice una pausa. Miré el identificador. Número oculto. La línea tenía esa calidad estática que a veces traen las llamadas desde cabinas o teléfonos viejos. Habla rápido, le dije. No me gustan los misterios a esa hora. Escucha con atención. A las 5:35 van a encontrar un cuerpo. Mujer, 27 años, en una casa de la colonia Escandón. La dirección es cerrada. No ha salido en ningún sistema. Aún nadie sabe. Pero tú vas a saber. Si llegas antes, lo vas a ver. Es una escena limpia. Pero no fue suicidio. Es una advertencia. Me incorporé en la silla. ¿Por qué me llamas a mí? ¿Quién eres? No hagas preguntas. Ve. Te conviene estar ahí. La dirección es calle Minería 144, interior 3. Tercer piso. La víctima se llama Diana Olvera. Trabajaba en el Centro de Archivo Judicial. No está reportada como desaparecida, pero ya no contesta desde ayer, y hay cosas que no deben desaparecer sin que alguien las vea. Colgó. Me quedé con el auricular en la mano. La voz no era familiar, pero había algo en el tono, en la forma en que dijo mi nombre. Una urgencia que no era de broma. No perdí tiempo. Llamé al jefe de información, Ramiro, pero su celular estaba apagado. Le mandé un mensaje por WhatsApp con la dirección. Voy a checar una llamada anónima. Suena raro. Si no reporto en 1 hora, marca a alguien. Agarré mi mochila, metí la grabadora, la libreta, mi identificación de prensa y una linterna de mano. Afuera la ciudad estaba muerta. Tomé un taxi por app. El conductor no dijo nada en todo el camino. Llegamos a la colonia Escandón a las 4:08. La dirección era un edificio viejo, de 4 pisos, fachada amarillenta, sin vigilancia. Los focos del zaguán parpadeaban. Toqué el timbre del interior 3. Nada. Subí las escaleras. Puerta de madera con marco de hierro. Cerrada. Bajé otra vez. Di la vuelta al edificio. Vi que había una reja de servicio entreabierta, probablemente mal cerrada. Entré por ahí. Un pasillo oscuro llevaba a las escaleras traseras. Subí de nuevo hasta el 3er piso. La puerta trasera estaba abierta.
Adentro, la oscuridad era casi total. Saqué la linterna y avancé por el pasillo. Olía a humedad y algo más seco, metálico. La sala estaba desordenada. Revistas en el suelo, un vaso roto. Al fondo, el baño con la luz prendida. Y ahí la encontré. La mujer estaba en la tina, agua limpia. No había sangre, ni golpes visibles. Pero los ojos estaban abiertos, la boca también. Una expresión congelada de sorpresa. Estaba completamente vestida, como si se hubiera metido así. Lo extraño era la postura, el cuerpo rígido, los brazos alineados al cuerpo, casi militar. No había nada en la escena que gritara crimen, pero tampoco nada que dijera accidente. Tomé fotos, muchas. Tomé nota de la hora. Llamé al 911. Cuando llegaron los paramédicos, yo ya había revisado el departamento. En la mesa encontré una carpeta con documentos del archivo judicial, copias de expedientes, unos sellados como confidenciales. Lo metí todo a mi mochila antes de que llegaran los policías. La policía subió, vio el cuerpo y llamaron a sus superiores. Yo mostré mi identificación. Me pidieron quedarme. Llegó una agente de investigación, Carmen Ibarra. La había visto antes cubriendo un caso de desaparición en Tlalpan. Me reconoció. Le conté lo de la llamada. ¿Te dijeron el nombre de la víctima? Sí. Diana Olvera. Me dijeron que trabajaba en el archivo judicial. Carmen frunció el ceño. ¿Quién te lo dijo? Llamaron a la redacción, voz anónima. No dijo nada más. ¿Y por qué tú? ¿Por qué no llamar al 911? No lo sé. O si lo sabes. Me dijo, con tono seco. Me callé. Regresé a la redacción cerca de las 7 de la mañana. Nadie más había llegado aún. Fui directo a una computadora y abrí los documentos que había tomado. Eran fotocopias de expedientes de archivo, casos viejos, algunos con nombres tachados, otros con sellos del Ministerio Público. Lo raro es que muchos coincidían en algo. Involucraban a un mismo juez. Nombre: Ernesto Garibay. Casos resueltos en tiempo récord, todos con víctimas mujeres, y todos archivados por falta de pruebas. En uno de los expedientes encontré el nombre de Sandra Palomares. Me quedé helada. Sandra había sido becaria en nuestro periódico hacía un año. Joven, aplicada. Se fue sin decir mucho. Luego desapareció. Nadie supo más de ella. Hasta que la encontraron muerta en la Barranca del Muerto. La policía dijo que fue un asalto. Yo fui la primera en llegar a esa escena, también por una llamada anónima. Esa vez también me dijeron el nombre de la víctima, el lugar, el objeto clave. ¿Quién demonios me estaba guiando? Seguí revisando. Había una hoja suelta, no oficial, con una lista de nombres escritos a mano. Reconocí 3. Todos eran mujeres que habían muerto en circunstancias ambiguas. Una de ellas, Mariana Luján, había sido encontrada ahorcada en su departamento. Otra, Cecilia Rebolledo, supuestamente se había arrojado de un puente. Y ahora, Diana Olvera, en una tina. Empecé a atar los cabos. Todas habían trabajado, de alguna forma, en áreas de documentación legal. Sandra era pasante en la fiscalía. Mariana había sido archivista. Cecilia, transcriptoras de audiencias. Todas jóvenes, sin familia cercana y con acceso a información judicial. Y ahora yo tenía esa información. Llamé a Carmen Ibarra, la agente. Le conté lo que había encontrado. Me citó en una cafetería en la Colonia del Valle. Fui. Lo que tienes es grave, me dijo sin rodeos. Garibay tiene años protegido. Es intocable. Pero esto podría cambiar algo. ¿Quién me está mandando esto?, le pregunté. No lo sé, pero si yo fuera tú,
Tendría cuidado, te están usando. ¿Y si es alguien que quiere que salga la verdad? ¿O si es alguien que quiere que te maten igual que a ellas? Esa misma noche, volví al turno. El jefe Ramiro ya sabía todo. Me pidió que bajara el perfil, que no publicara aún, que esperáramos la versión oficial. Me negué. Publiqué una nota general, sin detalles, solo que había dudas sobre la muerte de Diana Olvera. No mencioné los documentos, pero al final del artículo dejé una línea. El expediente estaba abierto y alguien no quería que se cerrara. Esa misma madrugada, a las 3:12, volvió a sonar el teléfono fijo. Contesté. «Gracias por ir», dijo la misma voz. «¿Quién eres?» «Alguien que aún está adentro, pero no por mucho. Pronto me van a encontrar». «¿Qué quieres de mí?» «Que escribas, que no lo entierres como hicieron con las otras. La próxima vez, no solo va a ser un cadáver, te van a buscar a ti». El juego cambió y colgó. No volví a dormir bien desde entonces. Cada noche, cuando camino hacia la redacción, siento que alguien me observa. Cada vez que suena un teléfono, dudo en levantarlo. Pero no he dejado de escribir, porque ahora sé que la verdad está ahí, escondida entre líneas, y que alguien muy dentro del sistema está tratando de escupirla hacia afuera, a través de mí. Me llamo Rodrigo Mendoza. Tengo 39 años y desde hace 4 trabajaba como técnico de mantenimiento en un edificio de oficinas ubicado sobre la calle Filadelfia, en la colonia Nápoles. El edificio no era especialmente viejo, pero sí uno de esos que han tenido muchos giros distintos a lo largo del tiempo. Antes de que yo entrara a trabajar, el portero me contó que primero fue una aseguradora, luego una clínica de fertilidad, y ahora lo rentaban por pisos a distintas empresas. De día estaba lleno de gente caminando con prisas, vendedores de cafés artesanales en la esquina y oficinistas comiendo sushi o tortas de milanesa en la banqueta. Pero de noche, ese lugar cambiaba completamente. Yo trabajaba el turno nocturno. Entraba a las 7 de la noche y salía a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Era el único técnico de mantenimiento en ese horario, aunque en el edificio siempre había un vigilante por piso, más el jefe de seguridad en la planta baja. Me gustaba mi rutina. Subía y bajaba por los pisos revisando que las lámparas funcionaran, que no hubiera fugas en los baños, que los sensores de movimiento no fallaran. También tenía que limpiar los cuartos de máquinas y revisar los sistemas de aire acondicionado una vez por semana. Era trabajo sencillo, pagaban bien, y sobre todo, no tenía que lidiar con tanta gente. Pero una noche de marzo, hace ya varios meses, descubrí algo que todavía me tiene pensando. Algo que ni siquiera he logrado contarle bien a nadie, porque cada vez que lo intento, me tiemblan las manos y me da por mirar a mi alrededor, como si alguien pudiera estar escuchando. No hubo fantasmas ni brujas, eso se los adelanto. Lo que pasó fue real, y por eso me dio tanto miedo. Todo comenzó un martes. Me acuerdo bien porque ese día me tocaba hacer limpieza profunda en los baños de los pisos impares. Cada cierto tiempo, además del mantenimiento general, nos pedían revisar tuberías, humedad y estado de los sanitarios. Empecé por el piso 3, luego el 5, luego el 7. En cada piso, los baños estaban vacíos, como siempre. Limpié, revisé, anoté en mi libreta y seguí subiendo. Cuando llegué al piso 9, noté algo raro. En ese piso trabajaba una empresa de recursos humanos, pero llevaban semanas sin aparecer por ahí. Según me había dicho uno de los guardias, la mayoría estaba en home office y solo venían a veces por papelería o a usar las salas de juntas. Aún así,
Al llegar al pasillo noté un olor muy particular, como a café recién hecho, aunque no vi a nadie. Me acerqué a la recepción y efectivamente, había una taza humeante sobre la mesa. Me asomé un poco hacia las oficinas. Luces apagadas. Silencio absoluto. Me dirigí al baño de hombres. Estaba oscuro, así que prendí la luz y entré con mi caja de herramientas. Empecé a revisar grifos y llaves de paso. Todo parecía normal hasta que, al mirar hacia el techo, noté algo que no había visto en ningún otro baño del edificio. Encima del tercer cubículo, en la rejilla del plafón falso, había un pequeño orificio apenas perceptible. Me subí a la taza con cuidado y miré más de cerca. Era una pequeña cámara, camuflada con cinta negra, pegada a un tubo de ventilación. No era del sistema de vigilancia del edificio, eso lo supe de inmediato. Nosotros usábamos cámaras domo en las entradas y pasillos, nunca dentro de oficinas, y mucho menos en los baños. Mi primer impulso fue bajarla, pero algo me detuvo. La cámara estaba conectada a un cable negro que se perdía dentro del plafón. No podía sacarla sin romper el cableado. Así que tomé mi celular y le tomé varias fotos. Bajé con cuidado y salí del baño, tratando de actuar con normalidad. Afuera, el pasillo seguía igual de silencioso. Regresé a la recepción y marqué desde el teléfono interno al jefe de seguridad, Ramírez. Me contestó de inmediato. ¿Qué pasó, Mendoza? Oiga, ¿hay alguien trabajando en el piso 9? Déjame checar, me dijo, mientras tecleaba algo. No hay nadie. La empresa esa viene los miércoles, pero solo 1 hora o 2. ¿Por? Hay una taza de café caliente en la recepción, y creo que encontré algo que no debería estar ahí. ¿Qué cosa? Una cámara, en el baño de hombres. Hubo silencio del otro lado. ¿Estás seguro? Segurísimo. Voy para allá. Tardó como 10 minutos. Cuando llegó, subimos juntos al baño y le mostré la cámara. Ramírez era un tipo grande, moreno, con cara de perro viejo. Se subió al mismo cubículo y al ver la cámara, frunció el ceño. «Esto no es nuestro», dijo en voz baja. «Ya lo sé». «¿Y dices que había café caliente en la recepción?» Asentí. Él miró hacia la puerta, luego al techo. «Mira», me dijo, «esto no lo reportes todavía. No le digas nada a nadie. Déjamelo a mí». «¿Y qué piensa hacer?» «Primero, desconectarla. Luego revisar a dónde lleva ese cable». «¿Quiere que le ayude?» «No. Vete al piso 12. Diles que estás revisando los aires. Yo me encargo». No me gustó su tono, pero no tenía por qué discutir. Me fui al piso 12 como me pidió. Pasaron 2 horas. Ya eran casi las 11 de la noche cuando me mandó mensaje por radio. «Mendoza, necesito que bajes al sótano 1. ¿Para qué?» «Hay una válvula goteando. Ya la vio el vigilante. Trae tus llaves». Tomé mis cosas y bajé al sótano. Estaba solo. Me dirigí a la zona de válvulas, pero no había nada. Ni goteras, ni vigilantes. Solo el zumbido lejano de los transformadores. Ahí me di cuenta de algo. Ramírez me estaba sacando de la jugada. Quería que no viera lo que estaba haciendo en el piso 9. Regresé al elevador, pero marqué primero el piso 8. Subí, y desde ahí tomé las escaleras. Caminé sin hacer ruido. Al llegar al piso 9, la puerta estaba cerrada con llave. Eso era raro. Nunca se cerraban por dentro. Me acerqué despacio. Escuché voces al fondo, apagadas. Una era la de Ramírez. La otra no la reconocí. Me agaché para mirar por la rendija inferior de la puerta. Había luz encendida, movimiento de sombras. Me regresé. Esa noche no dormí. Al día siguiente, Ramírez no vino. Me dijeron que había pedido vacaciones por asuntos personales. Aproveché la ausencia para volver al piso 9. Esta vez, entré desde la escalera de incendios.
Usé mi copia maestra para abrir la puerta trasera. El piso estaba oscuro. Caminé despacio hasta el baño. La cámara ya no estaba. El plafón había sido reemplazado por uno nuevo. Pero al fijarme bien, noté una pequeña mancha de cinta adhesiva en el tubo. Me dirigí a la oficina del fondo, una que se supone estaba clausurada, pero la cerradura estaba forzada y adentro olía a sudor y electricidad. En el interior había señales de que alguien había estado trabajando ahí. Cajas de cartón vacías, una silla plegable, marcas de cableado en la alfombra, una extensión enrollada. No había duda. Esa oficina era usada como cuarto de vigilancia clandestina, pero lo que no entendía era quién lo hacía. ¿Ramírez? ¿Alguien más? Busqué cámaras adicionales en otros pisos. Encontré otra, casi idéntica, en el baño del piso 6. Esa vez no dije nada. La desconecté y me la llevé a casa. Empecé a hacer mis propias investigaciones. Revisé planos del edificio. Supe que había una puerta trasera conectada al edificio contiguo, usada hace años por proveedores. Esa puerta era usada por quien estuviera entrando sin permiso. Guardé registros, tomé fotos, llevé todo a un amigo que trabaja en ciberseguridad. Él me confirmó que esas cámaras no transmitían en red, sino que grababan localmente en un sistema cerrado, probablemente a un servidor oculto. 2 días después, regresó Ramírez. Me llamó a su oficina. Estaba serio. «Mendoza», me dijo. «Me dijeron que estuviste hurgando en el piso 9. Yo solo hice mi trabajo», le respondí. «No te metas en lo que no te corresponde. Hazme caso». «¿Quién puso esas cámaras?». Ramírez no contestó. Solo me miró con algo parecido al miedo y me dijo: «Hay cosas que es mejor no saber». Esa misma semana me llamaron de Recursos Humanos. Me ofrecieron una liquidación si renunciaba voluntariamente. Acepté. No tenía sentido seguir allí. Pero desde entonces, cada vez que paso por algún edificio de oficinas, miro hacia arriba. Me pregunto cuántos baños tendrán cámaras escondidas. Cuántas oficinas vacías esconden cuartos de vigilancia improvisados. Y lo peor de todo, me pregunto si alguien me estará mirando a mí ahora. Porque desde que me llevé esa cámara a casa, a veces siento que hay alguien más en mi departamento. Nunca he encontrado nada, pero a veces, cuando estoy en la ducha, escucho un clic, como si algo se activara. Mi nombre es Daniela Gutiérrez. Tengo 34 años y soy química farmacobióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante 5 años trabajé en el área de laboratorio clínico del Hospital General de Monterrey, casi todo ese tiempo en el turno nocturno. Es un trabajo duro, solitario, pero necesario. A veces pienso que es uno de esos trabajos invisibles, donde solo te buscan cuando hay un problema, pero nadie se da cuenta cuando haces las cosas bien. A mí me gustaba. Había noches tranquilas, donde la máquina analizadora zumbaba suavemente y la ciudad dormía allá afuera, como un gigante cansado. Pero también hubo noches, muy pocas, que se quedan marcadas. No por lo que uno ve, sino por lo que descubre. Y eso fue lo que me pasó. Lo que voy a contar no tiene fantasmas, ni voces, ni figuras en la sombra, pero me costó más de una pesadilla. Todo empezó una madrugada de martes, a mediados de septiembre. Eran las 2:30 de la mañana. Yo estaba terminando de cargar un grupo de muestras en el equipo de bioquímica cuando entró un enfermero con una hielera. Me saludó con sueño, dejó la hielera en la mesa y se fue sin decir nada más. Vi la etiqueta. Urgencias, 5 pacientes. Valle Verde. Era una colonia popular, grande, con muchos callejones sin nombre y gente trabajadora. No era raro que de ahí llegaran pacientes por todo tipo de cosas, pero que mandaran 5 muestras a la vez ya era algo fuera de lo común. Escaneé las etiquetas. Todos tenían síntomas similares en la requisición.
vómito, diarrea, fiebre, dolor abdominal. Uno de los pacientes era un niño de 9 años, otro era una señora de 70, una joven embarazada, un muchacho de unos 20 y un señor mayor. Tomé los tubos, los centrifugué, preparé los alícuotas y los metí al analizador. La máquina tardó unos minutos, así que mientras tanto me puse a anotar los datos en el sistema. Cuando salieron los resultados, algo no me cuadró. Todos, los 5, tenían niveles alterados de potasio, sodio y especialmente de urea y creatinina. Era como si sus riñones hubieran dejado de funcionar de un momento a otro. En la señora de 70 no me sorprendió tanto, en el señor mayor tampoco, pero en el niño y en el joven no tenía sentido. Esos valores eran demasiado elevados para alguien sin historial. Lo primero que pensé fue que las muestras estaban mal tomadas. Tal vez hubo hemólisis, o tal vez los tubos no estaban bien rotulados. Fui a revisar todo el proceso, desde la cadena de frío hasta los registros de recolección. Todo estaba bien. Las muestras eran legítimas. Me quedé unos minutos viendo la pantalla, como esperando que apareciera alguna explicación mágica. Luego anoté los resultados, los validé y los subí al sistema. Era lo que tenía que hacer. No le di más vueltas. Pero unos días después, llegó otra tanda de muestras, también de Valle Verde. 3 pacientes, misma sintomatología, mismos resultados. Esta vez ya no lo tomé como coincidencia. Volví a revisar los casos anteriores. Busqué sus historiales en el sistema. En algunos ya había seguimiento clínico. Me sorprendió ver que los valores que yo había procesado ya no estaban. En su lugar, aparecían nuevos resultados, tomados supuestamente al día siguiente, con cifras completamente diferentes. Los niveles de creatinina eran normales, igual los electrolitos. En el informe clínico se decía que los resultados previos estaban alterados por factores preanalíticos y que se había corregido la muestra. Me enfurecí. Yo sabía que eso no era cierto. No había ni hemólisis, ni errores de procesamiento, ni muestras caducadas. ¿Quién los había cambiado? Al día siguiente pregunté en voz baja entre los técnicos del turno matutino. Nadie sabía nada, pero una compañera, Araceli, me hizo una seña en el pasillo. Me dijo que había notado lo mismo, que más de una vez resultados normales eran reemplazados por otros muy distintos, o viceversa. Le pedí que me ayudara a revisar casos, y así, poco a poco, empezamos a ver el patrón. Casi todos los pacientes eran de colonias populares, Valle Verde, Independencia, Tierra y Libertad. Todos llegaban con malestares gastrointestinales leves, pero eran diagnosticados con insuficiencia renal aguda. El mismo tipo de paciente, los mismos diagnósticos, pero los resultados originales, los que yo y otros técnicos habíamos procesado, desaparecían misteriosamente del sistema. En su lugar aparecían otros, hechos supuestamente en una repetición que nadie del laboratorio recordaba haber hecho. La mayoría de esos pacientes eran referidos después a una clínica privada en San Nicolás, y todos los informes de traslado estaban firmados por el mismo médico, el doctor José Luis Marquina. Ese nombre me empezó a perseguir. Revisamos más casos. Cada vez que un paciente de esas colonias era atendido por él, aparecían inconsistencias en los resultados clínicos. Y casi siempre, los pacientes terminaban pagando tratamientos carísimos en la clínica privada, donde el mismo Marquina figuraba como director médico. Durante las semanas siguientes, empecé a llevar un archivo. Imprimí capturas de pantalla, guardé resultados en PDFs, hice respaldos. Araceli me ayudaba cuando podía. Cruzábamos horarios, veíamos bitácoras, comparábamos firmas. Una noche, decidí hablar directamente con un paciente. Lo localicé gracias a un dato en su requisición. Número de teléfono:
Era un joven de 28 años que había sido diagnosticado con insuficiencia renal aguda. Le llamé fingiendo ser de una encuesta de seguimiento. Me dijo que le habían cobrado más de 20,000 pesos en estudios en la clínica privada, que lo habían presionado para iniciar diálisis urgente, y que luego le dijeron que no era tan grave, pero que aún así debía pagar por las consultas. Estaba endeudado, había pedido dinero prestado. Lo peor fue cuando me dijo esto. Lo raro es que al principio me dijeron que mis riñones ya no servían, pero luego me hicieron otros análisis y que siempre sí estaban funcionando. Pero como ya había pagado, pues ni modo. Y eso fue solo uno de varios testimonios. También hablé con una señora, mamá de una niña de 12 años. Le habían dicho que la niña necesitaba tratamiento urgente porque tenía los riñones colapsados. Pero después de llevarla a un hospital privado diferente, le dijeron que no tenía nada, que había sido una interpretación errónea. Fue entonces que entendí que lo que estaba ocurriendo no era un error, era una red, una manipulación sistemática de resultados clínicos. Y todo apuntaba a que el doctor Marquina estaba en el centro. No sabía qué hacer. Si lo denunciaba abiertamente, podía perder mi trabajo. Nadie me iba a creer solo con papeles impresos y capturas de pantalla. No tenía acceso a los logs del sistema ni a los archivos internos. Necesitaba algo más fuerte. Así que hice lo que pensé que podía marcar la diferencia. Contacté a una periodista. No diré su nombre por razones obvias. Trabajaba en un medio digital local. Le escribí desde una cuenta falsa. Le conté el caso. Nos reunimos una tarde en un café cerca del hospital. Le llevé copias, audios, testimonios, incluso una grabación mía en el laboratorio, donde se veían resultados antes de ser modificados. Ella escuchó todo, tomó notas, me dijo que iba a investigar. Una semana después, supe que el medio no iba a publicar nada. Presiones internas, le dijeron. Al día siguiente, su nombre desapareció del portal. Su cuenta de Twitter también. Esa misma semana, mi casillero apareció forzado. No se llevaron mi bolso, ni mi celular viejo, ni mis libros. Solo una carpeta con impresiones. Nadie supo nada. Seguridad del hospital me dijo que probablemente fue un robo sin importancia. Me suspendieron durante 3 días por uso indebido del sistema hospitalario. Cuando regresé, mi acceso al sistema había sido limitado. Ya no podía ver historiales clínicos, ni acceder a los archivos anteriores. Araceli fue despedida 2 semanas después, por falta de confianza. El doctor Marquina fue nombrado subdirector médico del hospital ese mismo mes, y yo renuncié 3 meses después. No por miedo, sino por impotencia. No pude hacer nada más. Guardé todo lo que pude en un USB, pero al conectarlo en otro equipo, los archivos ya no estaban. Solo quedaba una carpeta vacía, con fecha de modificación reciente. No entiendo cómo fue posible. Hoy trabajo en un pequeño laboratorio independiente. Hacemos estudios básicos, nada complicado. Es un trabajo más sencillo, con menos presión, pero al menos sé que no me van a obligar a falsificar resultados. No he vuelto a hablar del tema, tampoco con mi familia. Pero cada vez que una madre entra con su hijo a hacerse unos análisis, no puedo evitar preguntarme si algún otro doctor en algún otro hospital está haciendo lo mismo. Si hay más Marquinas sueltos por ahí, jugando con la salud de la gente pobre. Y yo, que estuve tan cerca de destaparlo, terminé sola, sin pruebas, sin respaldo. Solo con la certeza de que lo que vi, lo que descubrí en esas madrugadas calladas, fue real, y con la duda permanente de cuántas vidas se afectaron. Me llamo Leonardo Aguirre. Nací en Miahuatlán, al sur de Oaxaca, y crecí entre cerros, neblina y tierra mojada. Mi papá trabajaba en una finca cafetalera y mi mamá vendía memelas los domingos en el mercado. Nunca fuimos ricos,
pero nos alcanzaba. A los 18 me fui a Oaxaca capital y empecé a buscarle por todos lados. Probé de ayudante de panadero, cargando costales en la central de abasto y hasta de lavacoches en una agencia, pero nada me duraba más de unos meses. Todo cambió cuando un primo que trabajaba en un hotel me avisó que necesitaban gente para la recepción. El lugar estaba lejos, entre San José del Pacífico y la desviación a San Mateo Río Hondo. Un hotel pequeño, pero bonito, con vistas impresionantes al bosque, neblina espesa por las tardes y clientes que buscaban silencio. Me gustó el lugar desde el primer día. Se llamaba Hostal Entre Neblina, aunque en la carretera el letrero solo decía Hostal. Era un edificio de 2 plantas, pintado de blanco con detalles en madera rústica. Tenía 10 habitaciones en total, 5 en cada piso, y un comedor que solo funcionaba por las mañanas. El resto del día quedábamos 2 personas de guardia, uno en recepción y otro en mantenimiento. Me dieron el turno de noche. Al principio me dio miedo, no por lo que pudiera pasar, sino por el aislamiento. El camino más cercano estaba a 15 minutos a pie, y por la noche no pasaba ni un alma. Pero el dueño, don Lázaro, me dijo que era tranquilo, que los clientes solían dormirse temprano y que lo único que debía hacer era atender el teléfono y asegurarme de que no se colaran animales. A veces entraban armadillos, tejones o algún perro callejero. Los primeros 2 meses fueron normales. Me llevaba mi café de olla, me ponía a leer o a ver películas en mi celular. De vez en cuando alguien llegaba tarde pidiendo un cuarto, pero nada fuera de lo común. Todo empezó una noche de enero. Nunca se me va a olvidar, porque había una bruma tan espesa que apenas se veía a 3 metros de distancia. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando sonó el teléfono interno. Contesté. Recepción. Una voz de mujer, joven, como de unos 20 y tantos, dijo: ¿Puede pedirle al del cuarto de al lado que baje la música? Está tocando algo con bajos muy fuertes, no me deja dormir. Miré el sistema en la computadora. La llamada venía del cuarto 7, que está en la planta alta, justo al fondo del pasillo. Revisé quién estaba en el cuarto 6, el de al lado. Vacío. De hecho, nadie más ocupaba habitaciones en ese pasillo. Solo estaba registrado el cuarto 7. Me extrañó. Pensé que tal vez se había confundido de número. Señorita, ¿me permite un momento?, le dije. Según el sistema, no hay nadie en la habitación de al lado. ¿Está segura que viene de ahí? Hubo una pequeña pausa. Sí, respondió. Clarito se oye como mueven algo, como si arrastraran muebles. ¿Puede ir a ver? Le dije que sí. Subí con la linterna. La neblina se colaba por las rendijas de las ventanas del pasillo y hacía que todo pareciera más húmedo.